Hola, ¿cómo están? Una vez más, y como en reiteradas ya ocasiones, le doy la más cordial bienvenida a una nueva clase, ¿verdad?, del curso de instalaciones eléctricas domiciliarias y sistemas solares fotovoltaicos, ¿no? Quien les habla, el relator del curso, ¿verdad? Y aparte, instructor del área de electricidad y energías renovables de la Fundación Cristo Vive. La clase que vamos a ver el día de hoy tiene directa relación con los conductores eléctricos. Bien, este tema es bastante más complejo que las materias que hemos visto anteriormente, es mucho más técnico, tiene harta normativa asociada de por medio. Por ende, lo más probable es que dividamos en dos etapas, ¿ya? Una primera etapa técnica que explica un poco conceptos, una introducción a lo que son conductores eléctricos y eh, posteriormente una etapa de análisis y de cálculo y dimensionamiento, ¿ya? Por ende, este es un tema medular importantísimo dentro del desarrollo del curso y obviamente de cualquier instalación eléctrica que nosotros ejecutemos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Obviamente identificar las características técnicas, por un lado, y normativas de los conductores eléctricos. En clases anteriores algo vimos de cómo se clasifican cables, alambres y la función que cumplen dentro de un circuito eléctrico. Ahora vamos a volver a repasar eso, pero obviamente mucho más en profundidad. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que tenemos que analizar un montón de información previa a para poder designar o decidir qué conductor es el más adecuado para el trabajo que yo voy a realizar. ¿Bien? Entonces, en una primera parte debemos comprender qué son los conductores eléctricos, ¿no? Y los conductores son los encargados de transportar la energía eléctrica dentro del circuito. ¿Para qué? Para poder alimentar las distintas cargas que nosotros tengamos en nuestra instalación, ¿no? ¿Para qué yo instalo ese enchufe? ¿Para qué instalo esa lámpara, verdad? Para poder conectar una carga, un centro de consumo, etcétera. ¿Ya? Las grandes centrales de generación, cómo transportan esta energía eléctrica para que llegue a la subestación, a los transformadores, a la red pública y hasta nuestras casas, mediante conductores eléctricos, ¿ya? Ustedes se fijan, el recorrido de la corriente eléctrica es muy amplio, ¿ya? Desde que se genera hasta que llega al usuario o receptor final. Y en todas estas etapas hay distintos rangos de tensión, rangos de trabajo, corriente, intensidades, ¿verdad? En valores distintos, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en el sector residencial o todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas interiores en baja tensión. ¿Bien? Y en resumidas cuentas, los conductores eléctricos va a ser nada más que el camino por donde circulan estos electrones, ¿sí? Ahora, de acuerdo a lo expresado en la norma chilena eléctrica 4/2003, ¿verdad? Que ya tenemos que empezar a manejar, tenemos que empezar a familiarizarnos con las tablitas, con los términos que aparecen en él. Eh, Esta nos indica de que solo se aceptarán para instalaciones eléctricas interiores, ¿verdad? Conductores fabricados de cobre, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, en estas etapas previas a que la corriente llegue a nuestras casas, ¿verdad? Hay etapas en donde los rangos de tensión son mucho más altos y ahí lo más probable es que nos encontremos con conductores de otro material, como lo son la mayoría de las veces el aluminio, ¿se fijan? Pero el aluminio se hace para distribuciones de potencias mayores. No vamos a encontrar una distribución en una casa, ¿verdad? En una fábrica, un conductor de aluminio probablemente. ¿Bien? Por ende, todo lo que nosotros veamos de aquí en adelante y todo lo que esté asociado a la normativa, la norma chilena 4/2003, está relacionado a conductores de cobre, ¿ya? Ahora, ¿por qué cobre? Porque el cobre, bueno, tiene
las tres B, como se dice. Es bueno, es bonito y es barato. ¿Ya? Es un muy buen conductor, existe en gran cantidad en nuestro país, ¿verdad? Y es muy económico para poder producir y cumple con creces las características o los requerimientos necesarios para poder ser un buen conductor eléctrico. A pesar que dentro de la gama o de la familia de los conductores es uno de los peores, pero para el trabajo que nosotros vamos a desempeñar es más que suficiente. ¿Bien? Ahora, todos los conductores, en su gran mayoría, ¿sí?, deben ir siempre acompañados con su respectiva aislación. ¿Sí? Si yo veo un alambre, un cable más grueso, un cable más delgado, ¿verdad? El cobre en sí por dentro es el mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia más allá del tamaño? La aislación, ¿ya? El aislante, lo que recubre el cobre, por decirlo así. ¿Ya? Eso también va a ser materia de análisis de esta clase, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo un poquito más adelante en la medida que vayamos teniendo más conocimiento. ¿Bien? Ahora, otro punto que establece la normativa es que eh, todos los conductores deben quedar protegidos, como lo denomina, a la sobrecarga y al cortocircuito. Bien, que son fallas que esas también las vamos a revisar más adelante, porque hay una clase o dos clases que son exclusivas de cortocircuito y sobrecarga, en donde nos vamos a concentrar bien en qué es un cortocircuito, una sobrecarga, cómo identificarlas, cómo repararlas, etc. Bien, pero más allá de eso, lo importante es saber de que todos los conductores eléctricos, independiente del tamaño, la función que cumplan, siempre van a tener un automático, como se dice en términos más, eh, más comunes, ¿verdad? O un disyuntor termomagnético asociado a él. ¿Por qué? Porque este aparatito, el disyuntor termomagnético, tiene la única función de proteger al conductor. Por ende, cualquier falla que se presente en el conductor, ¿verdad? O cualquier parámetro que escape a los valores normales, este aparatito va a cortar la energía para evitar de que se produzca una falla mayor en mi instalación. ¿Sí? Y mientras yo no solucione esa falla, la protección va a continuar operando mientras ésta esté presente en el circuito. ¿Bien? Por eso se denominan elementos de protección. ¿Bien? Ahora, los conductores eléctricos en sí principalmente se clasifican por su característica constructiva, es decir, cómo están hechos. ¿Bien? Y a partir de esto nosotros los podemos clasificar como cables o alambres. ¿Sí? Los cables son los que nosotros vamos a conocer o como se conocen comúnmente como los de pelito, ¿ya? El que tiene pelo. Esos son los cables. En cambio, el alambre, ¿ya?, es donde yo tengo una alma conductora, ¿ya? Es más rígido. ¿Ya? Ahora, la mayoría de nuestras instalaciones están realizadas con alambre, ¿ya? Eso no quita que podamos utilizar cable. De hecho, ese es uno de los objetivos de esta clase, que nosotros podamos identificar qué conductor cumple mejor función según el trabajo que nosotros vamos a realizar. Claro, hay algunos que tienen más prestación en relación a otros, el cable, el alambre, etc. Pero lo importante es poder identificar, ¿ya? Que ustedes al final de la clase puedan decir, ah, no, o una vez que terminemos este módulo de conductores eléctricos, pueden decir, para este trabajo, este es el conductor que yo necesito. ¿Ya? Ahora, adicionalmente, existen otras clasificaciones que son más bien comerciales, ¿ya? Y ahí nos encontramos con los cables multipolares, cables planos, cables volantes, que también denomina la normativa, ¿ya? Y que también nosotros los podemos encontrar con un nombre más comercial, como el caleco, ¿ya? Los cordones, los cables concéntricos, ¿bien? Y estos son cables nada más que tienen una aislación en común, ¿ya? Me tomo de la imagen del caleco, que es más fácil de identificar que este cable de color plomo, o estos cordones que vienen en los artefactos eléctricos, ¿verdad? O con los que se fabrican los alargadores, en donde yo por fuera veo un solo conductor,
¿Se fija? Hay una aislación, una chaqueta, técnicamente lo denomina la norma. Así se llama esta cubierta exterior. Y que claro, al retirar esta chaqueta, al interior me encuentro con dos o más conductores aislados. Bien. Y esto es lo que pasa con los cordones, con los calecos, ¿verdad? Y esos son la familia de los cables multipolares, ¿bien? Que también son objeto de análisis en esta clase, ¿no? Ahora, en una primera etapa nos vamos a concentrar más en las particularidades, como lo son los cables y los alambres en sí, ¿bien? Entonces, los alambres, ¿ya? Que son, recuerden que los alambres son unifilar, un solo conductor, están construidos bajo normas europeas, ¿ya? La norma chilena, por lo menos en la parte eléctrica, tiene extractos de normas americanas y de normas europeas y de un poquito de lo nuestro. Entonces, una mezcla de, de distintas normativas, ¿bien? Y claro, en este caso los alambres están bajo norma europea y todos los alambres, ¿ya? Se expresan en milímetros cuadrados. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos, no sé, pues, del alambre de 1,5, eso significa que son milímetros cuadrados, ¿ya? Los más comunes que se utilizan en instalaciones interiores son conductores de 1,5, 2,5, 4, 6, hasta 10 milímetros cuadrados, ¿ya? ¿Tiene ventajas, desventajas? Sí, ya que las vamos a ir analizando en la medida que vayamos avanzando en los contenidos, ¿bien? Pero siempre los alambres se medirán en milímetros cuadrados. Ahora, a mayor sección, ¿por qué? Porque esto 1,5, 2,5 es sección, ¿ya? Mayor es el tamaño del conductor. Y ahí se van a dar cuenta del por qué estoy explicando esto, ¿ya? Es decir, el conductor de 1,5 milímetros es mucho más pequeño que el de 2,5, y el de 2,5 es más pequeño que el de 4, y el de 4 es más pequeño que el de 6, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, a mayor sección, mayor tamaño del conductor. A diferencia de los cables, que en este caso están construidos por normas americanas, ¿bien? Y sus secciones se expresan en AWG, ¿bien? Y esto significa, bueno, su nomenclatura es American Wire Gauge, y eso significa calibre de alambre americano, ¿ya? Calibre es lo mismo que sección o área asociada a conductores, ¿ya? Y en este caso las secciones o tamaños más comunes son de 14, 12, 10, 8 WG. Existe muchos más, pero ahora nos vamos a concentrar en estas más pequeñitas que son del sector residencial, ¿bien? Y aquí viene la comparación con el punto anterior. A menor número de designación, mayor es el grosor del conductor. Se fijan, es decir, el cable de 14, a pesar de que es un número mayor que 8, es mucho más delgadito que el de 8 AWG. Es decir, si yo me encuentro con un cable de 2 AWG, voy a estar viendo un conductor súper grueso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos trabajan en función de los calibres en relación a las pulgadas, ¿ya? Entonces ahí los americanos son un poco especiales para sus normas, así que eso también lo vamos a ir analizando en la medida que podamos ver un conductor o tomar un conductor y analizarlo más en detalle. Bien, pero lo importante de esto es que a menor número de designación, mayor es el grosor de nuestro conductor. Bien. Ahora, si seguimos en esta línea de la normativa, ¿verdad? Eh, bueno, nuestra norma actual, acuérdense y repásenla, la norma chilena eléctrica 4/2003, establece que el código de conductores para conductores eléctricos es el siguiente. Bien. Para la fase, o para el polo positivo, ¿verdad? Se pueden utilizar conductores de color azul, negro o rojo. ¿Bien? Por eso en nuestras casas comúnmente tenemos el de color rojo, ¿ya? Junto con el de color blanco. Pero eso no quita que yo el rojo lo pueda reemplazar por negro o el negro reemplazarlo por color azul. Yo puedo usar cualquiera de esos tres colores, ¿ya?
Para la tierra de servicio, que es como se llama técnicamente el neutro, ¿ya? O el negativo de mi instalación, se puede utilizar única y exclusivamente el conductor de color blanco, ¿ya? Nada más que el conductor de color blanco, no se puede reemplazar. Y en el caso de la tierra de protección, ¿ya? Que vendría siendo el tercer conductor de nuestras instalaciones, se puede utilizar el conductor de color verde o verde amarillo en su efecto, ¿ya? El verde amarillo comúnmente yo lo voy a encontrar en los cordones, en estos cables planos que mencionábamos anteriormente. Ahí yo me voy a encontrar con el verde amarillo. Pero lo más común que nosotros nos podemos encontrar en nuestras instalaciones son los alambres o cables de color rojo, blanco y verde, ¿ya? Siguiendo con la normativa, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a analizar la tabla 8.7, que también pertenece a la norma chilena, y en esta nos dice cuántos amperes es capaz de soportar un conductor, ¿ya? Y en este caso la tabla 8.7, bien, que la vamos a analizar también más en profundidad en el complemento de esta clase, eh, me dice a mí cuánto es lo que soporta un alambre, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, intensidad de corriente. Recuerden que intensidad de corriente siempre es amperes, siempre es amperes. Para conductores aislados, fabricados según normas europeas, secciones milimétricas, ¿ya? A una temperatura de servicio de 70 grados Celsius y una temperatura ambiente de 30 grados. Es decir, la mayoría o un parámetro más bien normal de funcionamiento de una instalación eléctrica es que sea a una temperatura de 30 grados Celsius y que el conductor llegue máximo a 70 grados, ¿ya? Si estas condiciones se dan, ¿ya? Aquí en la tabla 8.7 tenemos 4 columnas. La primera, que es sección nominal en milímetros cuadrados. La segunda, que es el grupo número 1, que corresponde a los conductores monopolares en tuberías. Es decir, un alambre de 1,5 dentro de una tubería. ¿Bien? El grupo 2 corresponde a los cables multipolares, a estos que mencionamos, en donde tenemos una aislación en común y por dentro hay eh, otros conductores más. Y el grupo número 3 corresponde a los conductores que están tendidos libremente en el aire. Bien, esto es parecido a lo que se da en las postaciones, en las distribuciones en poste, tendidos de faena, que se denominan. ¿Se fijan? Y siempre vamos a tener en consideración que el conductor más pequeño que yo puedo utilizar en cualquier instalación es de 1,5. Como esta tabla es un poco antigua y todavía permanece en vigencia, el conductor de 1 y el de 0,75 prácticamente no los voy a encontrar. Por ende, siempre vamos a comenzar desde el conductor de 1,5. Entonces, si yo tengo un conductor de 1,5 milímetros cuadrados, si este conductor yo lo instalo en el grupo número 1, es decir, dentro de una tubería, como las tuberías naranjas que nosotros tenemos o utilizamos en instalaciones, ¿verdad? Este conductor va a ser capaz de soportar 15 amperes, es decir, por él van a pasar 15 amperes nada más. ¿Bien? Ahora, si este mismo conductor de 1,5 milímetros cuadrados yo lo tengo en el grupo número 2, es decir, en un cordón, en un cable multipolar, va a ser capaz de soportar 19 amperes. Y si este mismo conductor de 1,5 yo lo instalo en el grupo 3, es decir, tendido libremente al aire, ¿verdad? Va a ser capaz de soportar 23 amperes. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se produce esta diferencia? Que siendo el mismo conductor, según como yo lo instale, ¿verdad? Eh, va a tener distinta capacidad de transporte. Esto
lo voy a dejar a materia de investigación para que me respondan en la siguiente clase. O de acuerdo a lo que ustedes vean, me digan por qué, según como yo lo instalo, puede soportar más o menos amperes. ¿Ya? Así que para que lo investiguen y lo averigüen. ¿Bien? Y la tabla 8.7a, ¿verdad? Que está ya un poco más compleja de analizar, me dice a mí cuáles son las corrientes que soportan los cables, que son en secciones AWG, también con una temperatura ambiente de 30 grados Celsius. ¿Se fijan? Entonces, aquí ya no tenemos el grupo 1 ni el grupo 2, ¿no? Sino que tenemos el grupo A y el grupo B. Y aparte tenemos distintas temperaturas de servicio, que son 60, 75 y 90 grados, y distintos tipos de aislaciones, ¿ya? En una primera instancia yo les mencioné que el cobre por dentro era igual en un cable, en un alambre, es cobre. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que marca también una diferencia en el conductor? El tipo de aislación. Y estas letras que están acá, que son TW, UF, THW, THHN, EVA, que son algunas más conocidas, ¿verdad? Son tipos de aislaciones, son tipos de envolventes del conductor. ¿Bien? Y eso también lo vamos a analizar en como en la segunda parte de esta clase, porque ya va a ser demasiada información como para poder concentrarla en una sola clase. ¿Se fijan? Pero en términos muy simples, uno de los cables más comunes es el que tiene aislación THHN. ¿Ya? Ese cable es muy común encontrarlo en las mismas ferreterías, en el Sodimac, en el Easy, ¿verdad? Y la sección más pequeñita es de 14 AWG. ¿Ya? Recuerden que los cables se miden en AWG. Y estos 2.08 milímetros cuadrados corresponde a un cable de 14 AWG. Entonces, si yo lo instalo dentro de una tubería, este cable va a ser capaz de soportar 25 amperes. ¿Se fijan? A diferencia del más pequeñito de los alambres, que era capaz de soportar 15 amperes, el más pequeñito de los cables es capaz de soportar 25 amperes. ¿Bien? Y si este mismo cable yo lo llevo a un conductor tendido al aire, ¿verdad? De 25 sube a 35 amperes. ¿Se fijan? Ahora, claro, estas tienen algunas restricciones, ¿verdad? Que también requiere más conocimientos técnicos para que podamos comprender cuáles son estas restricciones, ¿ya? Pero en primera instancia me interesa de que ustedes aprendan a trabajar con esto. Y así con los siguientes conductores que vienen en cuanto a mayor tamaño, ¿bien? Ahora, esta tabla es mucho más grande y yo la simplifiqué acá para poder en una primera instancia eh, acostumbrarnos a interpretar la información de esta tabla. Bien, lo mismo con la de los alambres, yo la simplifiqué un poquito y puse los más comunes, pero hacia abajo existe muchas otras secciones. Bien, de todas maneras se las voy a complementar y se las voy a juntar como PDF para que también la puedan analizar mucho más en detalle. Bien. Y aquí también adjunto o le indico el apéndice número 6, que también es parte de la normativa, en donde hace la relación a cuántos milímetros cuadrados equivalen los cables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un cable de 14 AWG no es que sea de 14 milímetros cuadrados. Su designación, según la normativa, es 14 AWG, pero el tamaño real de este conductor es 2.08 milímetros cuadrados. Y aquí podemos dejar en claro lo que les mencionaba en cuanto a la designación versus el tamaño del conductor. Si ustedes se fijan, retomamos nuevamente el cable de 14, que equivale a 2.08 milímetros cuadrados. Y si yo me voy al de 8 AWG, son 8.37 milímetros cuadrados. Si me voy al de 1 AWG, son 42 milímetros cuadrados. ¿Se fijan? Entonces son secciones muy grandes. Esto ya se utilizan en alimentadores de potencia, en una fábrica,
la línea trifásica, son conductores de gran tamaño y de gran peso también. ¿Mm? ¿Se fijan? Entonces, este apéndice nos permite poder saber a cuántos milímetros cuadrados equivalen los cables que están hechos con normas americanas. ¿No? Bien, en resumidas cuentas, en esta primera parte, recuerden que esta clase la vamos a dividir en varias, o por lo menos unas 2 o 3 etapas, que está siendo la primera, ¿verdad? Es para que ustedes se vayan dando cuenta de que un conductor, cualquiera sea este, desde el más pequeño, desde el más barato hasta el más caro, no es algo que yo lo seleccione porque me dijeron, disculpando la expresión, por tincada, ¿verdad? O porque siempre lo he hecho. No. Todos los conductores deben ir asociados a un dimensionamiento, es decir, un cálculo que tiene que ver con lo que vimos en la clase anterior, es decir, saber cuántos amperes van a circular por mi circuito para poder determinar qué camino es el que yo necesito, ¿verdad? Y aparte, las características técnicas, si es cable, si es alambre, milímetros cuadrados, si es AWG. Después vamos a ir viendo las aislaciones, que es pero fundamental identificar cuáles son las características técnicas, ¿verdad? Y todo esto está normado, ¿ya? Por ende, como instaladores eléctricos y como futuros instaladores autorizados, ¿verdad? Ustedes deben cumplir con estas normativas, ¿bien? El hecho de que ustedes no las sigan o que dejen esto al azar, como se dice, y que pongo el conductor que tengo nomás, puede significar en que esta práctica termine en un incendio, en una electrocución, que un equipo se dañe, etc. Puede generar muchos problemas en una instalación, ¿ya? Por ende, siempre, siempre debemos ceñirnos y apegarnos a todas las normativas asociadas al conductor. El conductor es uno de los elementos más importantes en nuestra instalación y que debemos cuidar como corresponde para que mi instalación cumpla con 2 condiciones: sea segura, primero que todo, que sea muy segura en instalación y que permanezca en el tiempo, ¿no? Que eso también es otro punto importante a tener en consideración. Bien, bien, esa ha sido la clase de hoy. Por esta vez no les voy a dar tarea, ¿ya? Va a ir sin tarea asociada, porque les repito, esta es la primera parte de los complementos que vamos a seguir viendo. Bien. Por ende, lo más probable es que aquí realicemos un trabajo de mayor envergadura, un cálculo, un dimensionamiento un poquito eh, más técnico y de más contundencia en relación a las tareas que hemos realizado anteriormente, ¿ya? Por eso la importancia de practicar ley de Ohm, ¿ya? Practiquen harto ley de Ohm, ley de Watts, la operatoria, ¿ya? Les envié una guía para que practiquen, ¿bien? Porque es súper importante, sobre todo en esta etapa que estamos empezando ahora, ¿ya? No es porque sea majadero, ni es porque quiera eh, ser insistente con el tema, pero quiero que en realidad le tomen el peso de lo que significa estos contenidos que estamos viendo ahora por la importancia y la trascendencia que tiene una instalación, ¿bien? Y ténganlo por seguro que si dominan esto, y como se lo he dicho todo el tiempo, se les va a hacer muy, muy, muy fácil lo que se nos viene de aquí en adelante. Bien, por mi parte me despido. Nos estamos encontrando en una próxima clase, ¿no? Espero que estén muy bien, sigan participando de la manera que lo están haciendo y nos estamos viendo en otra clase. Que estén muy bien. Hasta la próxima.